Los antiguos Juegos Olímpicos, una celebración de destreza física, atletismo y significado cultural, son considerados el lugar de origen de muchos de los deportes modernos que conocemos hoy en día. Sin embargo, pocos entienden los verdaderos orígenes de estos legendarios juegos, los profundos rituales y las formas en que moldearon no solo el mundo griego antiguo, sino también los cimientos de la competencia atlética moderna. Lo que comenzó como un tributo a los dioses griegos ha evolucionado a lo largo de los milenios hasta convertirse en el espectáculo global que ahora llamamos los Juegos Olímpicos. Este viaje a los orígenes del deporte es una fascinante historia de dedicación, reverencia y ambición humana. Comienza en el corazón de la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia, donde se celebraron los primeros Juegos en el año 776 a.C. Pero no solo se trataba de quién podía correr más rápido o lanzar más lejos. Los juegos eran sobre honrar a los dioses, especialmente a Zeus, el rey de los dioses en la mitología griega. Olimpia, una ubicación idílica enclavada en el Peloponeso, se convirtió en un lugar donde los atletas y espectadores se reunían no solo para competir, sino también para adorar y honrar lo divino. Los griegos antiguos creían que la destreza física de los atletas era una forma de bendición divina y que aquellos que sobresalían en los juegos eran favorecidos por los dioses mismos. Estos juegos eran más que simples eventos deportivos, eran festivales religiosos, con sacrificios y rituales que tenían lugar antes de la competencia. En el corazón de los juegos había un sentido de unidad, no solo entre las ciudades-estado griegas, sino también con los propios dioses. Los antiguos Juegos Olímpicos eran originalmente un evento de un solo día, pero crecieron gradualmente con el tiempo. Para el siglo V a.C., los Juegos se habían expandido para incluir una variedad de eventos y se celebraban cada 4 años, convirtiéndose en uno de los eventos más anticipados y prestigiosos en el mundo griego. Los atletas que competían en los Juegos eran generalmente hombres libres que habían entrenado toda su vida para el honor de participar. No competían por dinero ni por fama, sino por la gloria de su ciudad-estado y el honor de ser coronados como vencedores por el propio Zeus. Estos atletas se sometían a un entrenamiento riguroso, a menudo comenzando desde una edad temprana, y se dedicaban a lograr la excelencia en los concursos físicos. Algunos eventos eran simples carreras, pero otros, como el pentatlón, requerían una combinación de diferentes habilidades, que incluían correr, saltar, lanzar y luchar. Estos eventos multifacéticos reflejaban la admiración de los griegos por el ideal del individuo integral, alguien que sobresaliera tanto en la fuerza física como en la disciplina mental. Sin embargo, aunque los juegos eran predominantemente sobre competencia atlética, también encarnaban los valores culturales más amplios de los griegos. Los juegos eran una forma de mostrar los ideales griegos como el honor, el respeto y la belleza. Como resultado, los antiguos Juegos Olímpicos se convirtieron en una parte esencial de la cultura griega, moldeando su sentido de identidad y cohesión social. Cada 4 años, las ciudades-estado dejaban de lado las hostilidades y se hacía efectiva la tregua olímpica, permitiendo que atletas y espectadores de todos los rincones del mundo griego se reunieran sin temor a la guerra o la violencia. Los Juegos eran una fuerza unificadora en un mundo de otro modo fragmentado. A medida que los juegos crecían en importancia, también lo hacía la competencia. Atletas de todo el mundo griego venían a competir en eventos como la carrera estadión, que era una carrera corta, y el opitodromos, una carrera en la que los atletas corrían con armadura completa. El opitodromos, en particular, era un testamento al etos guerrero del mundo griego. No era una carrera solo de velocidad, sino de resistencia y fuerza, donde los atletas tenían que usar su armadura y escudos, representando a los soldados que luchaban en las guerras griegas. Otro evento que creció en importancia fue el Pancration, un deporte de combate sin reglas que combinaba elementos de boxeo y lucha. Este brutal concurso mostraba el espíritu guerrero de los griegos antiguos y era uno de los eventos más populares de los Juegos. Pero a pesar de la creciente popularidad de los Juegos, no estaban exentos de controversia. Aunque estaban destinados a celebrar la gloria del cuerpo humano y el logro atlético, los Juegos Olímpicos también eran un producto de la estructura social griega. Solo los hombres libres que eran ciudadanos de una ciudad-estado griega podían competir en los Juegos.
Las mujeres estaban excluidas tanto de la participación como de la asistencia, con la excepción de algunas sacerdotisas que podían presenciar los juegos como parte de sus deberes religiosos. Esta exclusión de las mujeres de los juegos reflejaba los roles de género que dominaban la sociedad griega antigua, donde los hombres eran celebrados por su atletismo y las mujeres eran relegadas al ámbito doméstico. Sin embargo, hubo una mujer que hizo historia en los antiguos Juegos Olímpicos, Calipateira, una mujer que se disfrazó de hombre para poder ver a su hijo competir en los Juegos. Cuando fue descubierta, los funcionarios quedaron tan impresionados por su valentía y devoción a su hijo que le permitieron asistir al resto de los Juegos. Este momento fue una rara excepción a las reglas y reflejó la profunda importancia cultural de los Juegos para los griegos. Cuando fue descubierta, los funcionarios quedaron tan impresionados por su valentía y devoción a su hijo que le permitieron asistir al resto de los Juegos. Este momento fue una rara excepción a las reglas y reflejó la profunda importancia cultural de los Juegos para los griegos. El fin de los antiguos Juegos Olímpicos llegó en el año 393 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I, un devoto cristiano, prohibió todos los festivales paganos. Con el ascenso del cristianismo y el declive de las religiones tradicionales grecorromanas, los antiguos Juegos Olímpicos cayeron en el olvido durante más de 1000 años. Sin embargo, el legado de los antiguos Juegos no sería olvidado. Los Juegos inspiraron el renacimiento del movimiento olímpico a finales del siglo XIX. Cuando Pierre de Coubertin, un educador francés, soñó con recrear los Juegos para promover la unidad internacional y la paz. En 1896 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, Grecia, devolviendo a la vida el espíritu de los antiguos Juegos. Los Juegos modernos, sin embargo, son una versión muy diferente de los Juegos originales. Hoy en día, son eventos globales, con atletas de todos los rincones del mundo que se reúnen para competir por el honor de representar a sus países. Las competiciones se han expandido para incluir una amplia variedad de deportes, desde la natación hasta la gimnasia y el baloncesto, y los Juegos se han convertido en un símbolo de unidad y paz mundial. En contraste, los antiguos Juegos Olímpicos eran un evento mucho más local, con un enfoque en el ideal griego de la excelencia individual y el honor. Pero a pesar de las diferencias, los valores fundamentales de los antiguos Juegos, honor, atletismo y orgullo cultural, siguen resonando en los Juegos modernos. Estos valores nos recuerdan el profundo papel que el deporte y la competencia atlética han jugado en la historia humana. Los antiguos Juegos Olímpicos no fueron solo un espectáculo de destreza física, sino una celebración del potencial humano, la unidad y la búsqueda de la excelencia. Reflejaron los valores de la antigua Grecia, donde el ideal del individuo completo era el más apreciado. A través de estos juegos, los griegos antiguos honraron a los dioses, celebraron sus habilidades físicas e inspiraron a las futuras generaciones a luchar por la grandeza. En tiempos modernos, el legado de los antiguos Juegos Olímpicos sigue inspirando a atletas, espectadores y naciones. Los antiguos Juegos nos recuerdan nuestro patrimonio humano compartido y nuestra continua búsqueda de la excelencia, tanto en el deporte como en la vida. Así que, la próxima vez que mires los Juegos Olímpicos o compitas en un evento atlético, recuerda que eres parte de una tradición que ha perdurado siglos y ha trascendido culturas. Estás participando en un ritual que comenzó hace miles de años en la antigua Grecia, donde la búsqueda de la excelencia atlética estaba entrelazada con la adoración de los dioses y la creencia en el potencial del logro humano. Los Juegos Olímpicos son un testamento del poder del deporte para unir a las personas, trascender fronteras e inspirar la grandeza. Desde los humildes comienzos de un pequeño festival en honor a los dioses, los Juegos Olímpicos se han convertido en un fenómeno global. Una celebración del espíritu humano, la perseverancia y la constante búsqueda de la excelencia. Y todo comenzó en Olimpia, un lugar donde atletas, espectadores y dioses se reunían para honrar los ideales de la excelencia física y mental. Hoy, al continuar celebrando los Juegos Olímpicos, honramos no solo a los atletas, sino también la rica historia y cultura que los ha formado.